Señor, en este momento te damos las gracias. Te damos las gracias por nuestro amado pastor Estefan, que en este día está aquí ante nosotros, Señor, pero sobre todo ante tu presencia, tomando la responsabilidad que tú le has colocado de impartir tu palabra. Señor, que seas tú usándole una vez más, que seas tú usando su vida, trayendo palabra de refrigerio a tu pueblo, palabra de exhortación, palabra de corrección, pero también palabra de amor, palabra de edificación para nuestras vidas. Úsala en este día, Espíritu Santo, que de su boca salgan palabras de vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, mi amada. Gracias a todos por este día que están aquí. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Quién vive? Y a su nombre, gloria. Qué bueno que estamos aquí en este día reunidos para glorificar a nuestro Dios, que Él es bueno, misericordioso y nos ama. Amén. Antes de comenzar me gustaría orar. Señor, te damos gracias. Te entregamos todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos, todas nuestras familias. Si hay algo en este día que no hemos entregado todavía a Dios, es tiempo de entregarlo. Sea lo que sea, el Espíritu nos va a revelar y decir: Señor, te entrego esa parte de mi vida. No ¿Dónde tenemos que guardar tesoros? En el cielo, ¿verdad? Entonces, si tenemos un tesoro ahí guardado, una área de nuestra vida que todavía nos hemos soltado, es tiempo de soltarlo en las manos del Señor. Gracias te damos, Señor. Así no lo entendemos, lo declaramos con fe. Así no lo sentimos, avanzamos sin fe. Así no lo deseamos. La palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero la parte está en vencer. Por ejemplo, cuando no quiero, a vencer ese no quiero. Cuando no lo siento, a vencer ese sentimiento engañoso. Jesús nunca dijo: si me sientes, sígame. Si deseas, sígame. Él dijo: ven. Pedro dejó todo. Juan, Marcos, Mateos, Lucas, Bartolomeo, Filipo, todos siguieron, no por sentimiento, sino por obediencia. Amén. Señor, le damos gracias en este día. Gracias, Espíritu Santo, que estás aquí. Gracias, Señor, ministrándonos en este día, papá. Tú
eres el autor de la palabra. Tú eres el autor de nuestras vidas. Te invitamos que nos dirijas en este día en tu palabra. No hay nadie mejor que el Espíritu Santo guiándonos. Amén. La palabra que les tengo hoy se encuentra en 1 de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Con su permiso, me voy a sentar. La palabra de Dios dice lo siguiente: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y el título de este día es Hijos de Dios. Amén. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tenemos en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, estaba una religiosidad. Y nuestro primer punto es la palabra. Tenemos 4 puntos en este día. El primero es palabra, el segundo lengua, tercero hecho y el cuarto la verdad. El primer punto es la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra de vida, la palabra de Dios. Dios creó el mundo como Él habló y se fue hecho así. La palabra de Dios dice, y Jesús lo dijo, que vivimos no solo de pan, sino de cada palabra que viene de Dios. Pero ¿qué es la palabra? Nosotros usamos palabras para comunicar, ¿cierto? Y a veces decimos cosas buenas y a veces decimos cosas malas. Pero la palabra que se refiere aquí es la palabra de Dios. Y está escrito aquí en la Biblia, que es la colección de varios libros, 66 libros en total, el Viejo y el Nuevo Pacto. Pero ¿qué más es la palabra? Si vemos a la luz de la palabra de Dios, ¿qué es la palabra? ¿Cuándo fue revelada esa palabra? De cierta manera, desde Génesis. Pero hasta el punto que llegó Jesús, la palabra en la religiosidad solo era palabras. Muchos de los fariseos, saduceos, escribas, tenían la palabra, ¿o no? Lo escribían. El Pentateuch, Moisés, los libros de Moisés, ya eran libros escritos, lo memorizaron, lo hablaron, pero ¿qué les faltó? Cuando Jesús vino, de cierta manera,
¿Qué dicen los evangelios de Él? Uno en particular. ¿Él es qué? Él es el Verbo. ¿Qué es el Verbo? Sabemos desde la escuela que las frases, hay pronombres, hay artículos, hay adjetivos que describen un pronombre. Pero el rumbo, la acción de la frase es el verbo. ¿Qué hace el verbo? El verbo describe algo que vamos a hacer. Entonces, Jesús vino como verbo para hacer algo. La palabra de Dios vino para hacer. La palabra, muchas veces lo dijo, la revelación que Dios nos dio, la palabra se oye, viene por el oír, y por el oír viene la fe. Pero la palabra de Dios vino para hacer algo. Es un verbo, es una acción. No son palabras vacíos. No son palabras que Dios dice y no pasa nada. Significa que la palabra de Dios, lo que Dios habla, tiene una acción específica y como promesa se va a cumplir. Amén. El primer punto es la palabra que viene del oír y es para hacer. Segundo punto es la lengua. ¿Qué es la lengua? ¿Qué hace la lengua? Ese músculo chiquitico que está por ahí en nuestra boca. Esta lengua la usamos para comer, para saborear, pero también para hablar. Pero este punto lo quiero hoy desarrollar como el hablar para no hacer. Porque nuestra lengua, si no lo usamos adecuadamente, ciertamente puede destruir. Nuestra lengua puede derribar, destruir, herir, puede hacer daño en los corazones de más si lo usamos de manera incorrecta. Entonces, los fariseos, los saduceos, los escribas sabían la palabra, tal vez estaban predicadores que hablaron la palabra de Dios, pero no lo pusieron en práctica. Hablaron, pero no hacen. Ese es nuestro segundo punto, que significa lengua. La lengua, si tenemos la lengua muy suelto, salen los chismosos. La lengua, de aparte que puede destruir, puede edificar si lo usamos correctamente. La palabra dice que somos tardo en hablar y pronto para oír. Y eso no es fácil, porque cuando estamos en una discusión con alguien, pero cuando no dice la verdad, nos queremos defender, nos queremos contestar, queremos aclarar, nos pica. Pero cuando deja de hablar para poder contestar. Pero la palabra no dice eso. A mí me gusta
reflexionar a la vida de Jesús, nuestros hechos. Cuando a Jesús, ya en el final del ministerio, muy poco para cumplir su propósito aquí en la tierra, fue llevado ante el tribunal, fue interrogado ante el juez de este mundo, para que entiendan que hay un juez que está encima de todo este mundo, que es Dios. Jesús sabía eso claramente, que cuando lo interrogaron, la María del tiempo, lo dijeron, pero tú no vas a contestar nada, no te vas a defender. Y me di cuenta que en este mundo no es necesario defenderse. Si te están diciendo los argumentos, las mentiras, los chismes, las murmuraciones, cuando te están hiriendo con la lengua, no es necesario defenderse. ¿Y por qué? ¿Por qué no es necesario defenderse? ¿Por qué Jesús no se defendió ante el tribunal, siendo sin culpa? Es más, amados hermanos, el juez dijo, a este hombre no encuentra ninguna culpa. Pero aún así, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el veredicto? ¿Cuál fue cuando se escucha el martillo? Crucifícanlo. Era su propósito, ni los discípulos, ni el pueblo de Dios, ni el tribunal, nadie entendía que era el propósito hasta se cumplió. Hasta cuando se cumplió, y me refiero no cuando lo clavaron en la cruz, no cuando le dieron el vinagre porque tenía sed, no cuando repartieron la ropa como estaba escrito en los profetas, ni cuando ni cuando él dijo, Abba Padre, me has dejado, lo entendían. Cuando se cumplió el propósito, cuando murió, cuando su sangre fue derramado, el centaurio, no sé cómo se llama, ¿cómo? El centurión que mandaba la legión que estaba ahí, los soldados que estaban ahí, fue el primero que entendía que eso verdaderamente fue el Hijo de Dios. Entonces, amados hermanos, la lengua hoy en este día es para hablar, pero no para hacer. Vamos al punto número 3, que es el hecho. Y eso debe ser nuestro enfoque cuando usamos nuestra lengua, el hecho. Significa hacer la palabra en nuestra vida que sea un hecho, no una palabra sin obra. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, ¿cómo tenemos que contestar? Sí, amén. Que así sea. Por eso en la iglesia, cuando el predicador habla de la palabra de Dios, en muchas congregaciones contestan, amén, amén. Pero este amén significa
que así sea, que así lo haré, que sea un hecho para mi vida. Ciertamente lo he predicado varias veces, pero lo voy a usar en este punto también. El juez, que es sobre todo juez, que va a juzgar este mundo, que es Dios, el momento cuando Él va a juzgar, va a sacar un libro, el libro de la vida, donde está escrito nuestro nombre, pero va a sacar un libro donde está escrito cada palabra que salió de nuestra boca. No lo digo yo, esa es la palabra. Entonces, que la palabra de Dios, el verbo que es Jesús, que Él vivió la palabra, que sea un hecho. Por eso en este versículo dice, no amemos de la palabra ni de lengua, sino de hecho. Jesús no dijo, ay, yo los amo, hijitos míos, yo los amo. Ah, no, pero a la cruz no voy. Yo los amo, pero ya se los dije, ya me voy al cielo. No amemos de la palabra ni de lengua, sino de hecho. Es fácil decir, por ejemplo, sí, pastor, sí, yo vengo, el domingo nos vemos. Eso fue fácil decir. Pero cuando el hermano se levanta el domingo, se quedó dormido, se le hizo tarde, se arregla. Ya fue el primer tropiezo, que siguió de largo, con alarma y todo. Después va a la parada del autobús, el autobús no viene. Sea porque sea, le toca caminar. Entonces, el momento cuando nosotros decimos sí, amén, también viene la prueba. Me refiero a eso. ¿Y qué harás si te levantas tarde? ¿Qué harás si el autobús no viene? Si tienes que caminar. ¿Qué harás si se forma un problema en la casa? ¿Qué harás si te deja la mujer? Si te deja el coche. ¿Qué harás cuando dijiste sí, amén, y viene la prueba a tu vida donde comienzas a flaquear? Porque es fácil decir, sí, yo lo hago, sí, te amo, sí, yo voy, estaré ahí. Pero, ¿qué pasa si estás enfermo? ¿Qué pasa si tienes un dolor de cabeza que no quieres avanzar? ¿Qué pasa si estás en la cama y dices, no tengo fuerza? Dios dijo, si estamos en Jesús, somos más que vencedor. Y vencedor significa hacer la palabra un hecho. Así tú no quieres, así tú no lo sientes, así tú crees que no puedes. Ser más que vencedores es vencer este mundo, vencer los ataques del enemigo, vencer todo lo que quiera el enemigo, todo lo que él levanta para no cumplir el propósito. ¿Serás fiel hasta llegar al cielo? ¿Serás? Es fácil cuando todo sale bien, ¿verdad? Es fácil cuando abres la cartera y hay dinero. Es fácil cuando te sientes bien. Es fácil cuando tienes como 150% de energía en este día. Pero ¿qué cuando todo esto te será quitado? Sabemos de la prueba de Job. Dios lo probó. Le quitó todo. ¿Qué harás si Dios comienza a quitarte las bendiciones? Solo para probar
y enseñar este mundo que este es mi hijo. El evangelio de prosperidad te promete, si ofrendas en cierta iglesia, Dios te lo va a multiplicar 100 por 1. La sana doctrina de Dios enseña que a través de la vida de Jesús, que no te falta para cumplir el propósito de Dios, que no te faltará pan, que no va a morir de hambre. Pero también te enseña el joven rico que la riqueza, o sirves a Dios o las riquezas. Porque cuando tenemos muchas riquezas aquí acumuladas, nuestro corazón se va guindando a ese materialismo. Por eso Jesús no tenía ni para acostarse. Teniendo todo, ¿cómo son las palabras que se llamaron a Dios Rey de Reyes? Y entró en un asno. El Alfa y el Omega, el Salvador, tantos nombres que lo pusieron, el pastor, el buen pastor. Pero del materialismo, ¿cuántas ovejas pertenece a Jesús? Ovejas, animales. Pero es el buen pastor. Era de una familia obrero. Su profesión era carpintero. Satanás le tentó: si te arruinas ante mí, te dará todas estas riquezas de este mundo. Y créanme, muchos ministros caen a esto. Cuando Satanás le compromete bienes materiales de este mundo, que sean adoradores, que sean pastores, que sean ministros, muchos han inclinado por las riquezas. Pero hay mucho más todavía que sigan la sana doctrina, que no se doblan, que no se venden. Con lo poco que tienen, le siguen fiel a Dios. Cuando Dios quita por un tiempo todo de ellos, todo dinero, tal vez toda familia, le siguen fiel a Él. Amén. Testimonio de mi vida: cuando yo estaba en la iglesia y todavía no sabía, todavía no me he comprometido, en el sentido que todavía no he aceptado, pero sí llegó la palabra. La palabra habló a mi vida. Y decía: sí, amén, eso es lo que... Porque yo estaba orando: Señor, te quiero conocer. Señor, ya estoy leyendo de ti, pero quiero conocer el Cristo, no es que tienen algunas religiones en una cruz, muerto, una estatua. Yo quiero conocer el resucitado. Porque hay religiones que se enfocan hasta llegó la cruz, hasta ahí llegó. La religión católica tiene a Jesús muerto en la cruz. ¿Cuántas horas quedó aquí? ¿Por qué la religión nos sacó cuando estaba en vida, cuando dio 5,000 de comer? Cuando multiplicó los peces, o cuando hizo agua de vino a aquellos que les gusta beber. Lo podría hacer con 6, 7 potes de agua, transformándolo en vino. Una mejor estatua, ¿no? En la cruz tal vez se queda 6 a 3 horas hasta que lo bajaron, porque el siguiente día era Sabbat, el día santo para la religión.
pero acaban de matar al único santo de este mundo. ¿Cuánto tiempo Jesús quedó después del tercer día aquí en la tierra ministrando a sus discípulos? ¿Por qué esto no está predicado en las iglesias? Que se quedó 40 días y que les enseñó el reino de Dios. Algunas religiones tienen por querer traer el reino de Dios a este mundo, pero ya está aquí, ya llegó, está en nosotros. Jesús fue el hecho. Dios dijo, ciertamente te amo, cuando entregó su único hijo para la salvación de este mundo. Fue un hecho. Y este hecho no fue fácil. Para Jesús este hecho le costó todo. Y cuando yo me refiero todo, me refiero todo entrega le costó a Jesús. Porque ciertamente cuando en la noche antes de la entrega fueran al monte de Olivo a orar con los discípulos, ahí pone enseñanzas de qué tipo de discípulos, pero él se apartó y oró solo, porque ciertamente los discípulos tal vez dijeron, Jesús, que vamos a la casa otra vez dormir, ya es tarde, tenemos hambre. Ellos no sabían qué va a pasar el siguiente día. Ellos no sabían que van a quitarle la oreja con una espada en ciertos minutos o horas. Jesús sabía, ya llegó la hora, ya llegó la oscuridad. Oró en el monte de Oliva y sudó sangre. Cuando dijo, papá, si es posible, pasa esa copa de mí. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mientras Jesús sudó sangre, los discípulos se quedaron dormidos. Mientras el pastor clama por la congregación, cuando suda por el ministerio, cuando ora que eso se levanta, los discípulos están durmiendo tranquilos en las casas. Cuando Dios te mueve para discípulo a un ministerio que tanto anhelas, cuando Dios te da las cargas para las almas, interceder y orar, cuando sientes tal vez tristeza, tal vez desánimo, y estamos otra vez en el sentir. Jesús, ¿cómo se sentó cuando sudó sangre? Él podía marcharse de ahí. En la noche antes de entrega, él sabía, ya llegó la hora, ya llegaron. ¿Se podría ir? Yo creo que unos cuantos ministros que tienen un gran llamado abortaron en la primera prueba. Algunos cuantos de ahí se levantaron otra vez, pero creo que muchos abandonaron cuando llega la prueba difícil. Ciertamente hay muchos buenos testimonios de siervos de Dios que lucharon hasta el final, que entregaron sus vidas, misioneros que fueron, como escuchamos ayer en la clase, cuando el misionero empaca su maleta, empaca su ataúd, su urna.
Ciertamente la maleta comparado es su último barco. Todavía, yo creo que todavía ni yo ni ustedes entiendan el llamado de Dios hasta el momento cuando entran en el llamado. El hecho que la palabra de Dios será un hecho en nuestra vida, no solo una lengua que dice sí, amén, el domingo sí voy, y el domingo digo sí, amén, y el lunes me olvida de Dios porque tengo que trabajar. O viene la prueba y dice no, eso es demasiado para mí. Que la palabra de Dios sea un hecho, y cuando decimos heme aquí, Señor, le decimos a todo lo que viene sí, amén. Vamos al último punto de la predicación de hoy, que es la verdad. No amemos de la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué presenta la verdad? El Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo es la verdad? Porque la palabra, ciertamente les quiero explicar de este modo. La palabra de Dios dice, no contristéis el Espíritu Santo. Todos los pecados os serán perdonados, menos pecar contra el Espíritu Santo. Son muchos que van a hablar mal de Dios, hablar mal de Jesús, maldecirlos y no sé qué. Y les será perdonado, pero al Espíritu Santo no. ¿Te da pena decir la verdad? O sea, para vencer también es vencer a decir la verdad. Si siempre hablemos bonito de aquí, diremos no, tenemos nuestra vida resuelto, ciertamente Dios nos guía, pero nos guía a través de pruebas, de aflicciones, de desierto, también de abundancias. Siempre nos guía, pero cuando decimos la verdad de nuestro testimonio, ¿dónde Dios te sacó? ¿Qué purificó en ti? ¿O naciste así? La gente ciertamente creen que es una religión, todo está bueno, todo está bonito. Sí, porque Dios nos purifica, que Dios nos hace una mejor persona. Pero somos pecadores. Y quien dice que no ha pecado, no hay verdad en él, sino mentira. Y la mentira es del diablo. El rey de la mentira es el diablo. Y cuando un cristiano dice la mentira, ¿a qué Señor sirve? Al diablo. Como ministro de Dios, escuchamos. Es un deber escuchar, oír, ministrar y orar por las personas. Pero se olvidan de algo. Cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando tenemos la verdad en nosotros, ¿qué pasará cuando escuchamos una mentira? Nos será revelado. El mejor ejemplo de esto es Barnabás y su esposa. No sé si lo digo correcto ese nombre. Cuando los apóstoles tenían
su congregación, la gente venía y vender para apoyar el ministerio, apoyar la iglesia. Y cuando esta pareja que tenía Ananías y Zafira, gracias, cuando ellos vendieron su propiedad, ¿de quién era la propiedad? De ellos. Y ellos llevaron solamente una parte para la iglesia, la otra parte se lo quedaron, era de ellos. Pero cuando el apóstol le preguntó, hey, ¿eso fue todo que trajiste? Él dijo, sí, eso es todo de la propiedad que traímos. Él puede decir, ¿sabe qué? No, es una parte, con la otra parte quiero viajar, quiero hacer algo. Él lo podía hacer porque era dueño de eso. El problema era que él mintió el Espíritu Santo. Y ciertamente él cayó. Para hacer esta historia más corta, cuando vino la esposa, lo sacaron muerto de la congregación. Cuando viene la esposa, lo hace lo mismo. Ella también puede decir, ¿sabe qué? No es toda la parte, pero por pena, por mostrar que son tacones, tal vez para lucirse a ellos mismos ante la congregación, diciendo así, eso es todo, porque somos buenos en ofrendar, queremos ser los mejores de ofrendar, y por eso traemos toda la herencia, que era mentira, porque se llevaron una parte, cayó muerto también. Entonces, a veces lo escuchamos la mentira y ya en mi ser ya sé que sí, ¿sabe? Y no digo nada, porque al final, si no mienten a mí, yo los perdono, pero se tienen que arreglar con Dios. El pueblo de Dios en Éxodo fue elegido como que a un sacerdocio. El nuevo creyente cree que el pastor es pastor porque le pagan. El nuevo creyente que el pastor es pastor porque estudió teología. El nuevo creyente cree que el pastor es pastor porque tiene mucho conocimiento de la palabra. El pastor sabe que es pastor por un llamado de Dios y que está respaldado por el Espíritu Santo. Si le mientes al pastor, el pastor te ama, porque el corazón del pastor es un corazón que ama el pecador. Pero te tienes que arreglar con Dios si le mientes al pastor. Ciertamente, cuando el mentiroso se arregla con Dios, le va a traer al pastor también para decir disculpa. La verdad, la palabra dice, y la verdad os hará libre. Ahora vamos a cambiar esto. La mentira te hace cadenas. La mentira te hace esclavo del diablo. La mentira te pone cadenas y ataduras espirituales. La mentira te va a poner cargas. La mentira, cuando crece y da más fruto, le da más fruta a más mentira, a más pecados. La palabra dice, el creyente que sigue pecando, que tenía una casa limpio, el espíritu que le fue sacado maligno, anda en valle de sombra y muerte, no haya descanso, que va a regresar y trae 7 espíritus con él. Por eso la vida cristiana es una vida de devoción, una vida de entrega, una vida de Señor, si hay algo en mí, hay cosas ocultas en nosotros que necesita Dios revelándonos.
Hay cosas tal vez en el pasado que hemos hecho que todavía no hemos pedido disculpas. Hoy es el día de arreglarte con Dios. Hoy es el día de pedirle disculpa a lo que has ofendido. Es hoy, no mañana. Mañana tal vez ya es tarde. A muchos se está predicando el evangelio. Hoy es la chance. Y muchos dicen, no, yo mañana, es que todavía quiero hacer cosas en mi vida, todavía quiero vivir cosas. Es hoy decirle la verdad. Amados hermanos, es tiempo de despertarse, es tiempo de hacer la palabra de Dios en obra. Es hoy que la verdad, ¿sabe quién Dios busca? Adoradores que adoran en espíritu y verdad. No basta cantar salmos y himnos. Dios busca es adoradores que no le da pena decir la verdad. No decir, Señor, ¿sabes qué? Me siento sucio por los pecados que he cometido. Y en el momento cuando nosotros humillamos ante la presencia de Dios, Dios comienza a obrar, Dios te comienza a sacar, Dios te comienza a purificar. Pero no con mentira, no con engaño, no porque tienes muchos talentos, sino porque tienes un corazón que se humilla ante la palabra del Señor, un corazón que se humilla ante Dios. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. No amemos de la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sabes? La palabra cristiano está mal usado, porque se llaman a muchas religiones cristianos. Mi amada acaba de decir, cristiano es seguidor de Cristo. Y no es que porque yo me nombro cristiano, sino es cuando Dios dice, mira, este es mi hijo, esta es mi hija. Ahí podemos decir que somos cristianos, no porque seguimos una religión o una doctrina del hombre, sino cuando seguimos la palabra de Dios. Y esa palabra que no sea de lengua, ni de palabra vacía, sino un hecho y en verdad. Amén. Toda gloria se da a Dios. Toda gloria merece a Dios en este día. Voy a orar para cerrar la predicación y doy gracias a Dios. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Jesús, por el milagro en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, que eres nuestro consolador, que está aquí para cuidarnos, para amarnos, para dirigirnos. Perdónanos si te ofendemos con nuestras actitudes. Perdónanos si te contristamos con nuestras palabras y hechos. Ayúdanos, Señor, que la palabra tuya sea en nuestra vida un hecho y una verdad. No solo una palabra y lengua, como los fariseos, como los saduceos o los escribas, que sabían la palabra en memoria, pero no lo vivían, no lo cumplían. Somos como Jesús. Jesús es el buen pastor, el Jesús hay que seguir. Él enseñó cómo hacerlo. Gracias te damos, Padre, por mandar a tu Hijo mostrarnos el camino a seguirte. Señor, pasa tu mano sanadora
sobre nuestra congregación. Bendice a los espíritus contristes, cansados. Renueva la energía, avívalo. Aviva la iglesia, Señor, que solo tú lo puedes hacer. Danos de esta vida, danos a beber de tu espíritu. Avívanos, Señor, que no queremos hacerlo de nuestra fuerza, sino en ti, Padre Santo. Toda gloria será a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te doy gracias. Toda alabanza te la mereces tú, Señor. Gracias por una vez más usar tu cero. Gracias por tu palabra. Gracias por este refrigerio que nos da en este día. Gracias que demos a dónde congregarnos, Señor. Gracias por el buen internet que tú vas a hacer, Señor, para poder transmitir, para poder alcanzar. Gracias, Señor, que tú vas a traer a tus ovejas, a tus ministros. Gracias, Señor, que tú vas a traer para avivar este continente. Gracias, Señor, por este ministerio, Luz y Sal. Y gracias por la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama en español? La fundación. Gracias, Señor, por la fundación Luz y Sal, por el ministerio evangelístico que podemos salir. Gracias por todas las donaciones y donantes. Sabemos que eres tú que mueve los corazones, Señor. Gracias por la camioneta, por llevar las cosas, para salir de viajes en bendición y regresar aún más bendecidos. Gracias por el gozo que nos da cuando te servimos, Señor. Gracias por mi amada esposa que me anima, que me ama. Gracias por mi familia, que tú tienes el control de ellos. Gracias por nuestros hijos, Señor. Gracias por Venezuela, tierra de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, esa fue la predicación de este día. Vamos a despedirnos. Les amamos en Cristo y muchas bendiciones. Vamos a desconectar, por favor. Gracias, amados hermanos. Un saludo, un abrazo fraternal de su pastor, de su congregación. Estamos para servir. Amén. Gracias.